amigos, en este espacio que llamamos Testimonios, dentro de nuestro canal de Un Alma para el Mundo, vamos a ofrecer el extraordinario ejemplo de un sacerdote joven que se vino a España guiado por su fe, descubrió lo que es la Iglesia, descubrió lo que era el sacerdocio y se preparó para ello. Él decía, si esto es de Dios, tiene que ser así. Y entonces vemos cómo este joven sacerdote de 26 años de la República Dominicana busca al Señor y lo busca por el camino del sacerdocio. Y una vez ordenado sacerdote, empieza pues a difundir la fe, celebrando la Eucaristía y atendiendo el confesionario. Dice que esos son los dos momentos más importantes de su día. La Santa Misa, que celebra, y el confesionario que atiende. Bueno, yo os invito a que le escuchéis despacio y que saquéis pues una consecuencia bonita, que es ser fieles a Dios cuando Él nos llama. En el poco tiempo que llevo de sacerdote, lo que es un año y un mes y poco, de las cosas que más me gusta es celebrar la Eucaristía y poder escuchar a la gente en la confesión. Te hace estar mucho más cercano a la gente, ¿no? Por comprender muchas veces lo que están viviendo, ¿no? Y a raíz de escuchar la miseria, te vuelves quizás un poco más misericordioso, ¿no? O entiendes eso de que Dios es misericordioso con el pecador, ¿no? Me llamo Maxi, tengo 26 años y he nacido en República Dominicana. Desde pequeño siempre he tenido fe en Dios, ¿no? Pero sí que es verdad que por mi familia no ha sido una fe como vivida en casa, sino que pues yo he ido a la iglesia católica, allá a catequesis, pero también de pequeño no sabía la diferencia, iba también a la iglesia evangélica, ¿no? Entonces iba a una y a otra indiferentemente sin saber que era una cosa y la otra, simplemente porque me hablaban de Dios y a mí me gustaba, ¿no? Lo que me hablaban sobre Dios. Entonces en la iglesia evangélica, que era la que me queda más cerca de casa en realidad, ¿no? Porque estoy a una manzana de ella, es a la que empiezo a ir con más frecuencia por la cercanía y también porque la pastora Sara vivía muy cerca de mi casa y al pasar hacia la iglesia me recogía y me iba con ella, ¿no? Entonces ella ha sido muy importante porque es la que pues, me acogió como si fuese su hijo, porque ella estaba sola ahí en el pueblo y me hablaba mucho sobre Dios. Cuando el año pasado volví a República Dominicana después de 15 años sin ir, lo primero que quería hacer era ir a verla cuando volviese allí, ¿no? Ella ya está mayor, está un poco enferma, y mi padre pensaba que no me iba a reconocer, pero me pareció muy bonito que cuando fui a verla, la vi muy enferma, me miró y lo primero que dijo fue mi nombre, ¿no? Porque me reconoció enseguida y pues se puso a llorar, ¿no? Y entonces empecé a hablar con ella, estuvimos un rato hablando. Me dijo que a veces cuando le daban nietos, entonces le tuve que explicar que yo era sacerdote católico, ¿no? Que me había convertido al catolicismo y que me había ordenado sacerdote. Entonces, una cosa, yo tenía miedo a lo que ella pudiese decir, porque para mí es una persona importante aunque no sea católica, ¿no? Y ella me dijo, lo primero que me dijo fue, no pasa nada, ¿sí? Si esto es de Dios, es que tiene que ser así, ¿no? Entonces, ella, de hecho, me estuvo preparando para bautizarme allí en la iglesia evangélica, a mí a un grupo de chicos, y cuando un mes antes de que fuese el bautismo,
mi madre ya en 2006 me trae a mí y a mi hermano mayor aquí a España. Entonces no me pude bautizar allí. Y aquí cuando regreso, vengo a Madrid, muy de vez en cuando voy a la iglesia evangélica, pero solo con unos amigos que tienen que venir a recogerme a casa, llevarme a la iglesia, luego traerme, y claro, eso para ellos es una carga. Y poco a poco fueron dejando como esa función, ¿no? Y yo tampoco le di mucha más importancia, dejé de ir, y con los que yo llamo mis abuelastros, siempre he tenido mucho cariño, ¿no? Ellos siempre me han tratado muy bien y he pasado mucho tiempo de mis vacaciones de Navidad o Semana Santa o verano con ellos, y he participado de la vida de la fe que ellos tenían, que tienen de hecho todavía, de ir a misa, de rezar, pues siempre iba con ellos, ¿no? Porque era un niño todavía, vivía en Villaverde, y de Villaverde ya nos mudamos al Ensanche Vallecas, y allí comienzo segundo la ESO en el Colegio Torrevillano. Este es mi colegio, el Colegio Torrevillano, donde ahora estoy de capellán. A ver, ¿sí? Muy bien. Pero es el colegio donde desde segundo de la ESO hasta cuarto de la ESO, pues estudié todo ese tiempo, ¿no? Y es donde podemos decir, empezó todo mi camino de la fe, porque aquí fue donde un profesor me propuso bautizarme. Él ve el interés que tengo pues en clases de religión, que siempre hago preguntas sobre Dios. Luego, después de clase, siempre pues hablábamos, ¿no? Y había no solo una relación de profesor-alumno, sino yo pudiera decir como de amistad, ¿no? De una preocupación realmente por mí. Sí recuerdo que en esos años de novedad en ese colegio, pues una de las cosas que queríamos iniciar era la catequesis, sobre todo de confirmación para los alumnos de la ESO, que era donde yo enseñaba historia y religión. Y de los varios alumnos a los que les propusimos, yo creo recordar de segundo y de tercero de la ESO, pues Maxi fue uno de los que mostró interés. Yo hablé con él, pues como con todos, pues para interesarme un poquito por su vivencia espiritual, y bueno, pues iniciamos un proceso que era sobre todo el proceso de catequesis, de confirmación, en el que yo sí recuerdo que él me preguntó que, bueno, que yo no estoy bautizado, ¿cómo me voy a confirmar? Entonces pues ya le expliqué que no pasaba nada, que dentro de ese proceso pues lo importante es recibir una catequesis, y luego ya los sacramentos se van recibiendo en función de la edad, en función de la fortaleza de la fe. Y pues ahí ya empieza un poco, digamos, todo el proceso de conversión, ¿no? Porque ya recibo el bautismo, ese profesor también es el que me propone en 2011 a mí y a unos cuantos compañeros participar como voluntarios en la JMJ. En el que el colegio fue un centro de acogida para peregrinas de Italia y de colegios de España, y varios profesores y alumnos, entre ellos Maxi, pues estuvimos ahí pasando una semana durmiendo en el colegio en pleno verano, en pleno agosto, y ese estar sirviendo, ese estar dándose a los demás, pues yo creo que también fue un momento importante en su vida y para mí una alegría. De hecho no sabía al principio qué era eso de una JMJ, ¿no? Ni a qué era lo que venía la gente, solo os explico que venían chicas de Italia al colegio a dormir allí, a hospedarse, y que había que darle el desayuno, luego limpiar el colegio, y nosotros ir a participar como otros peregrinos de la JMJ, ¿no? Y allí, cuando estamos en uno de los encuentros con el Papa, nos pusieron una especie de documental de Juan Pablo II, donde pues, narran un poco toda su vida, ¿no? Desde que él está allí en Polonia, con las minas, cuando se plantea ser sacerdote, ya como obispo, como cardenal, y cuando lo nombran Papa, ¿no? Y llega hasta el final de su vida, ¿no? Y luego es enfermo, que está con Parkinson, que se le cae la baba, pero que sigue entregando su vida a Dios. Y a mí eso, no sé por qué, pero me conmovió. Y entonces fue donde, ahí en ese momento yo sentía que como que Dios me decía que por qué no hacía yo también eso mismo, ¿no? Empecé a pensar en el sacerdocio, y yo recuerdo que ese momento, bueno, no comprendía nada y solo me puse a llorar, ¿no? Y al lado tenía a mi profesor, detrás tenía a mis amigos, y un chico delante de sus amigos no llora nunca, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando ya reaccioné, lo primero que hice fue dejar de llorar y seguir como si nada pasase, ¿no? Pero ya desde ese primer momento había algo distinto, ¿no? Pues después de, digamos, la JMJ, venía a misa antes de la semana al colegio, y antes de comer, pues yo y unos pocos amigos más íbamos a misa, ¿no?
dejamos de jugar a fútbol para ir a misa. Entonces, a mis amigos eso era algo que les llamaba la atención. De hecho, ellos empiezan a decir después en clase, no sé, como tú ahora quieres ser cura y ya no quieres jugar a fútbol con nosotros. Entonces, claro, en ese momento le digo, no, que yo no quiero ser cura, yo no, porque tampoco lo planteaba en serio, ¿no? Pero la inquietud sí que estaba, ¿no? En 2012 empieza una nueva parroquia y unos amigos y yo le ayudamos al párroco a repartir cartas por todo el barrio, ¿no? Pues a echarlo en los buzones para anunciar de que empezaba la parroquia y de que les invitaban a la misa de inauguración. Entonces ahí pues, también empezó un poco la amistad con el párroco y empezamos a hablar cada 15 días, nos vemos, pues le cuento cómo estoy, ¿no? También que empiezo a tomar un poco la vida de la fe de rezar un poco más en serio. Y entonces ya pues en un momento de que voy a hablar con él, le digo, ¿no? Que creo que lo que Dios quiere de mí es que sea sacerdote, ¿no? Y aquel momento pasó completamente de mí, o ese recuerdo que yo tengo, ¿no? Que no me hizo ningún caso. Y me dijo, bueno, ya de eso hablaremos en otro momento, ¿no? Pasaron unos meses y hubo un momento de un campamento que quedamos para hablar cada 15 días, como hacíamos antes, y me preguntó, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que hablemos sobre eso que me contaste? ¿O quieres estudiar otra cosa? Y ya veremos más adelante. Entonces empezamos a hablar sobre la vocación, sobre el sacerdocio, qué cosa era lo que yo veía, ¿no? Y él me iba orientando, ¿no? Y iba leyendo libros sobre la vida de santos que me pudiesen ayudar. Cuando yo empiezo a hablar con él, también me junto con otros chicos que están en mi misma situación, de que están ahí dudando sobre la vocación al sacerdocio, y empiezo a ir por el centro de la obra. Lo que me encuentro allí es simplemente muchos sacerdotes que una vez a la semana se reúnen allí, ¿no? En ese caso yo iba los sábados porque es cuando también iban el resto de jóvenes que se encontraban un poco en mi situación, ¿no? Y hubo un momento donde pues ya estoy en segundo de bachillerato y tengo que decidir qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y entonces, bueno, mira, ya hemos hablado, llevamos mucho tiempo hablando sobre esto y creo que yo soy convencido que esto es lo que Dios quiere, ¿no? Y como dije en primer momento, si eso es lo que Dios quiere, adelante, ¿no? Y si no, o sea, quedan muchos años por delante para poder hacer otra cosa, ¿no? Y así fue pues como luego entré al seminario en 2013, año 2013-14, y bueno, y hasta ahora ya aquí sacerdote.